Muy buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Sé que había solamente almas, pero también hay personas, ¿no? Así que damos gracias al Señor que nos permite tener un tiempo especial en la iglesia de San Juan. Gracias al pastor también que pudo hacerme esta deferencia para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Oramos antes y nos ponemos de pie para orar, por favor. Dios y Padre, permite que este tiempo sea un tiempo donde tu presencia, tu palabra, podamos atenderla, Señor. Con denuedo, pon en nuestro corazón, pon en todos nuestros sentidos, Señor, esa actitud de asombrarnos al mirar tu palabra, al mirar tu obrar, al mirar lo que tú eres, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Que sea un tiempo donde tú hables directamente a cada uno de nosotros en una manera muy particular, Señor. Como siempre lo has hecho, creo que desde este púlpito, muchos de nosotros hemos recibido palabra día tras día. Que no sea una excepción, Señor, en esta oportunidad. Manifiesta tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu poder hacia cada uno de los que de repente con un corazón afligido, con una situación o circunstancia difícil, manifiesta de tu gracia, de tu poder, de tu esperanza, de tu consuelo, Señor. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Tomemos asiento, por favor, hermanos. Bueno, ya nuestro pastor Guillermo había manifestado el pasaje que vamos a ir compartiendo y yo quiero que abran su Biblia, por favor, en Zacarías. A mí me corresponde, creo que el mensaje número 19, me parece, ¿no? Número 19 de la serie Regresa a mí. Y el título del mensaje es Lamentación por aquel que fue traspasado. Así que antes de leerlo, si tú lo tienes, en varias oportunidades nosotros nos hemos encontrado con alguna de estas eventos, de estos episodios en nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, hermano, alguien dice por ahí, tengo dos noticias que darte, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La pregunta es, ¿no? ¿Cuál quieres primero? ¿Cuál es la respuesta que siempre hacemos? A ver, ¿la buena primero o la mala primero? La mala primero, para estar allá, para que lo demás venga ya, pues, ¿no? Bueno, yo también tengo que darles dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¿Ah? ¿Cuál quieres primero? La mala. La mala es que a veces yo también me demoro predicando, hermano. Esa es la mala noticia. Es que vas a tener que soportarme ahí un buen rato. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que voy a tratar de cerciorarme de que sea la palabra de Dios y no Lázaro el que esté compartiendo desde acá. Amén. Así que hay otra actitud, como por ejemplo Job trataba de corregir a su esposa cuando él le dice,
cuando ella intervino de una mala manera, dice, aceptaremos, Job 2:10, ¿no? Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Creo, hermanos, desde que hemos podido atender a la voz de Dios, y en este pasaje específico de Zacarías, capítulo 12, Dios está tratando de acercarse a su pueblo y tiene tanto buenas noticias como malas noticias. Es igual, en cualquier circunstancia de nuestra vida también nosotros tenemos buenas noticias y también vamos a tener malas noticias. Así que, hermanos, en eso radica lo que vamos a ir observando en adelante. Así que voy a pedirles que se pongan una vez más de pie para poder hacer la lectura. ¿Sí? Para leer la palabra hay que venir con una actitud, digamos, receptiva. Dios, háblame. Dios, dirígete a mí. Vamos a leer entonces Zacarías capítulo 12. Si tú tienes Reina Valera, versión 60, creo que la mayoría de nosotros manejamos esa. Así que al unísono vamos a leer, ¿sí? Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Estás leyendo conmigo? No te escucho nada, hermano. De nuevo. Vamos a ver de nuevo. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende hacia los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí, yo pongo en Jerusalén por copa que hará cambiar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá a los moradores de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, de los descendientes de la casa de Natán por sí y de sus mujeres por sí, de los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Oremos una vez más. Señor, danos a cada uno, Señor, espíritu de gracia y de oración,
Danos a cada uno, Señor, un tiempo donde te veamos a ti, un tiempo donde tú te manifiestes. Tu presencia sabemos que está aquí, sea perceptible, sea real, sea absoluta, Señor, sobre nuestras vidas. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús, dirígenos en este tiempo. Pon, Señor, actitud receptiva de cada uno de mis hermanos y a mí, Señor, un servidor tuyo, pecador, úsalo para poder transmitir tu palabra. En los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Tomemos asiento, por favor, ahora sí. Quisiera avanzar entonces con ahora sí, con el cuerpo del mensaje. Y debemos, antes de avanzar, antes de ir realmente a los puntos del mensaje, que son 3, primero quiero que en la lectura que hemos hecho en esta mañana veamos 2 expresiones en las cuales quisiéramos que como iglesia haya claridad, tengamos claridad. Digo yo claridad porque de repente ya lo han esclarecido algunas cosas. Y una de las 2 cosas que quiero es 2 expresiones: el día de Jehová y Jerusalén. El día de Jehová no es el día del Señor como nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? No se refiere a el día que nosotros nos congregamos, no se refiere a un día especial, no se refiere a un día de 24 horas, ¿no? El día de Jehová está marcado en este pasaje por consistir en un periodo largo de tiempo. Y me refiero, algunos teólogos dicen y aseveran que corresponde en la época desde el arrebatamiento de la iglesia hasta cuando el rey venga con su iglesia para instalar en el milenio, cosa que estamos precisamente tratando en la conferencia que tenemos de escatología en esta semana. Entonces, eso es una cosa que tengo que decirles por un lado. Por otro lado, la palabra Jerusalén. La palabra Jerusalén lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, refiriéndose a 4 formas, 4 maneras de expresarlo. Bueno, Jerusalén, debemos entender que, por ejemplo, hay la Jerusalén histórica. Gálatas 4:25 va a decirnos lo siguiente: porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, Pablo hablando de ello. Luego vamos a tener una Jerusalén simbólica. ¿Cuál es la Jerusalén simbólica? Bueno, es la iglesia actual. En el siguiente pasaje de Gálatas, Pablo habla también de la Jerusalén simbólica. Dice la palabra del Señor así: mas la Jerusalén, la de arriba, que es una Jerusalén simbólica, la cual es madre de todos nosotros, los libros, los que hemos sido librados, ¿no? Esa es la Jerusalén simbólica. Y hay una Jerusalén milenial. ¿Cuál es? La que dominará en el reino milenial. Apocalipsis 29 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada de Dios. ¿Cuál es la ciudad amada de Dios? Jerusalén. Pero esa es la Jerusalén milenial. Pero luego, ayer precisamente, habló el pastor de otra Jerusalén. ¿Cuál es esa Jerusalén? La nueva Jerusalén. Y lo vamos a encontrar en el pasaje de Apocalipsis, de los capítulos 21 al 22. Es la iglesia glorificada. Ahora, ¿por qué dices esto, pastor? Bueno, recordarte que Zacarías está mirando un evento futuro. Es un profeta de Dios que transmite lo que va a acontecer al futuro a este pueblo. Más o menos son 2500 años desde ahora hacia atrás los que Zacarías está tratando de manifestar lo que iba a ocurrir un poco más adelante. Entonces, por eso te estoy diciendo, habiendo hecho entonces estas 2 aclaraciones, el día de Jehová y Jerusalén, ahora quisiéramos centrarnos un poco en el mensaje de esta mañana.
Mi mensaje se divide en 3 partes. Ahí está. Dios, el soberano, el versículo precisamente, el versículo 1. Y la otra parte del cuerpo del mensaje, Dios defiende a Israel de sus enemigos, y finalmente el lamento por aquel que fue traspasado. El lamento por aquel que fue traspasado. Entonces vamos al primer punto de nuestro mensaje en esta mañana. Dios el soberano. Dice la palabra del Señor así. Zacarías 12:1. Profecía de la palabra del Señor. Recalco. La palabra del Señor. ¿Acerca de quién? De Israel. El Señor, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Estoy usando para mi mensaje la versión Nueva Biblia de las Américas, que es algo muy parecida a la Reina Valera. Entonces vemos acá la profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. ¿Tiene usted en sus manos el texto? ¿Tiene usted una Biblia, usted, hermano? ¿Tienes, no? Ok. Ahora, Ageo está tratando él está haciendo lo más fiel a lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Y volcado sobre eso lo tenemos nosotros en esta versión, digamos, en este libro, en este recopilado, en este acúmulo de libros de la Biblia que tenemos. Ahora, creo que muchas veces nosotros podemos ser no irrespetuosos tal vez, pero un poco descuidados cuando nos acercamos a la palabra del Señor. Porque pensamos que, bueno, de repente, me toca hacer mi devocional o tengo que leer la Biblia y voy a abrir este libro, ¿no? Yo quiero un poco observar quizá la actitud con la cual vamos a la Biblia. Es importante la actitud porque el profeta Zacarías está tomando la referencia que no es de él la palabra que está transmitiendo. No le corresponde a él, dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Y recalca, Jehová, ¿qué cosa dice además? Ha dicho. ¿No te imaginas? El pueblo había regresado del cautiverio a su Jerusalén, que obviamente pasaron tantas cosas, creo que ya lo han manifestado porque el profeta también habla de eso en los temas anteriores. Pero aquí vemos a un pueblo que precisamente podía estar distraído en sus propias actividades. Y bueno, sí sabía, porque era religioso, tener que ir a abrir los rollos, nosotros abrir la Biblia. Pero ¿cuál era la actitud del pueblo? Y Ageo hace un punto de inflexión. Un momento. Aquí nosotros nos encontramos frente a la palabra de Jehová. No es mi palabra, es la palabra de Jehová. Así que, hermanos, cuando creo que nosotros debemos abrir este libro, debemos tener una actitud distinta a la que solemos hacerlo. Yo no sé si tú de repente tienes una buena actitud, y bien porque lo hagas. Pero haz de cuenta que cuando vas a abrir este libro digo, no, porque a veces abrimos los celulares, algunos ya... También tengo el aplicativo en los celulares, pero para mí es importante abrir este libro. Yo camino con este libro, voy a donde quiera con este libro, es parte de mí. Y eso es lo que quisiera, hermano, que la iglesia tenga una actitud correcta frente a cada vez que va a abrir
la palabra, porque debe considerar que es palabra ¿de quién? De Dios. Es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera, hermanos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ahora, Zacarías hace 3 poderosas declaraciones. ¿Cuáles son estas 3 poderosas declaraciones? Primera declaración dice que Él es el que extiende, ¿qué cosa? Los cielos. Él es el que extiende los cielos. Solamente para, digamos, reforzar esta frase, nosotros vemos el Salmo 19, que lo tienes ahí en pantalla. 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Jehová extiende los cielos. ¿Quién más? Si no, vamos a leer Génesis 1:1, por ejemplo. ¿Quién creó los cielos? El pastor ayer nos hablaba de 3 cielos, ¿no? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Pero Él es el que extiende los cielos. Él es el que lo hace como un abanico. Segunda declaración importante. Dice que Él, Jehová, es el que pone los cimientos de la tierra. Aunque muchos en este tiempo tengan otra teoría, tengan otra noción. Porque así es, hermanos. Porque las cosas invisibles, como dice Romanos, de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas hechas, los cimientos de la tierra. ¿Quién puede hacer esto posible? Solamente Dios. Eso es lo que está tratando de recalcar. ¿Quién? El profeta Zacarías al pueblo de Israel. Y por último, la última y la más, digamos, asombrosa de las declaraciones. Él forma el espíritu del hombre dentro de él. Génesis 2:7 dice la palabra del Señor: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Esto es lo que en hebreo se llama, y los estudiantes de seminario van a entender, el ruaj de Dios. El ruaj, aliento de vida. Y fue entonces el hombre un ser viviente. Sin ese aliento de vida, sin ese ruaj, que Él mismo en su sola potestad había puesto sobre el hombre, no tendría vida, no sería un ser viviente. Ahora, esto es antes de la caída, pero el hombre cae y muere espiritualmente. ¿Pero qué hace Dios? Una vez más, ¿qué hace Dios, hermanos? Vamos a Hechos. Fíjate lo que hace. Y fueron todos ellos, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas y según el Espíritu les daba que hablasen. Son 3 declaraciones gloriosas las cuales Zacarías debería tener en claro para poder transmitirlo, y lo tienen claro, y esperamos que el pueblo de Israel, el reino de Israel, lo tenga claro. La iglesia del Señor también lo tiene claro, ¿no es cierto? Hasta aquí se entendió, hermanos, ¿no es cierto? Ahora, todo esto es lo que hace el Señor, creador del cielo, la tierra y creador nuestro, y además impartir en nosotros ese algo especial que es el Espíritu que nos da vida dentro del hombre. Vamos a un segundo punto. Ahora me quiero desplayar un poquito a los siguientes versículos. Dios, entonces, habiendo hecho esta introducción con quién es Él, quién es el soberano, para hacer todo lo que además iba a hacer con
con sus enemigos y también con Israel, tenemos el siguiente punto. Dios defiende a Israel de sus enemigos. Lo hace de dos maneras. Lo hace de dos maneras. Dios sobrenaturalmente defiende a Israel contra el ataque de sus enemigos. Vemos versículos del 2 al 4. Dice, yo haré de Jerusalén copa de vértigo. Yo haré de Jerusalén copa de vértigo. Pero no solamente eso, también vamos a ir viendo que lo hará piedra pesada. ¿Y qué más? Vamos a ver que los enemigos van a ser totalmente destruidos. Y además de eso, va a tener en cuenta y cuidado a los moradores de Judá. Pero vamos a ir por partes. Copa de vértigo. ¿Qué quiere decir, pastor, copa de vértigo? Bueno, esto es una figura literaria que significa la ira de Dios. Dios dice que un día venidero Jerusalén embriagará o intoxicará a los pueblos de su alrededor. Claro, si estos vienen en contra de esta ciudad que tanto ama, que tanto quiere y que va a preservarlo hasta el final. Estaba leyendo un comentario y hablaba de este autor, Dave Hunt, bueno, como lo quiera leer, yo no sé mucho de inglés, pero su nombre es así, Dave Hunt. Él dice lo siguiente: esta ciudad única es la única a la que Dios ha otorgado su bendición y protección distintivas. Lo refrenda con textos bíblicos. Y la única ciudad por cuya paz se nos manda a orar. Salmo 122:6. Dios nos dice que ha escogido a Jerusalén como un lugar donde ha puesto su nombre para siempre. Según de Crónicas 6:6, 33:7 y etcétera. Dice que los cielos nuevos y la tierra nueva contendrán la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y además recalca y dice que habrá una Jerusalén celestial, pero no una Nueva York, París, Londres, Damasco, el Cairo, celestiales. Esto dice mucho. Eso dice David Hunt. ¿Qué te parece, hermano? Esta es la copa de vértigo. Cualquier enemigo que se atreva, como ya ha ocurrido a lo largo de la historia, hermano, todos los pueblos o los países islámicos quieren hacer desaparecer a Jerusalén y lo juran por Alá. Si tú te gusta la historia, puedes buscar en internet acerca de la guerra de los 6 días. Hace poco nada más, la guerra de los 12 días. ¿Sabes por qué? Porque Jehová está por Jerusalén. Copa de vértigo. Todo el que va a esa copa va a ser mareado. Va a causarle vértigo. Qué bueno. Qué bueno que nosotros estemos expectantes de esto. ¿Qué más? Jerusalén, piedra pesada. También aquí emplea otra figura literaria, el profeta Zacarías, lo cual significa destrucción. Si Jerusalén será una copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor, será también una piedra pesada, una carga a todos los pueblos, representando un problema que no se puede resolver. Todos los que se la cargaren serán despedazados. No podrán. Y no porque Jerusalén sea grande, sea extensa, sino porque ¿quién está por Jerusalén?
Dios. Él hará que su ciudad, su amada ciudad, será causa de destrucción para todo aquel que vaya en contra. Porque, hermano, Jerusalén es codiciable. Jerusalén lo ven hermosa. Lo ven a Jerusalén como algo atractiva para sí. Todos quieren Jerusalén. Hermano, ¿tú quieres ir a Jerusalén? ¿Lo ves? ¿Por qué? ¿Por qué respondes así? Claro, ese tiene otra connotación para nosotros. Pero antes de que tú fueras creyente, de repente hasta levantabas el puño. ¡No, Jerusalén! ¡Maldita Jerusalén! Pero ahora que tienes a Cristo en tu corazón, la salvación viene por un judío, tu corazón cambió y ahora amas Jerusalén. Además, como decía John, estás ordenado por Dios a orar por Jerusalén. Amén. Otra vez tengo que citar a este autor. Dice, considera cuán notable es incluso esta profecía. ¿Quién podría haber imaginado cuando se escribió el Antiguo Testamento que todas las naciones del mundo estarían involucradas en decidir el destino de Israel? Y esta participación de todas las naciones en la división de Israel ha ocurrido exactamente como lo profetizó y aún está en proceso de implementación hasta ahora, hermanos. Jerusalén es el centro del mundo. Todos, y la religión especialmente, nacen de este punto. Pero vamos a ir viendo otro aspecto que ocurre con los enemigos, y ahí mismo lo vamos a encontrar en este versículo 4, ¿no? Dice que serán todos los demás pueblos, ¿qué les ocurrirá? Dice que serán destruidos. Serán destruidos. Pánico, dice, a todo caballo con locura, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Qué es eso? Bueno, ahora los otros pueblos ya no usan caballos, porque hay que entender a qué se refiere aquí caballo. Caballo era un elemento de transporte, ¿no?, que usaban los ejércitos para invadir a un país. En este caso, el punto era Jerusalén. Pero ahora ya no se usa los caballos. ¿Ahora qué se usa, hermanos? Otros elementos para atacar, ¿no es cierto? Los misiles, las bombas, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué tiene Israel como materia de defensa? ¿Qué tiene? Tiene la cúpula de hierro. Pero no solamente es eso, ahora está implementando la onda de David, ahora está implementando rayos láser. Pero por encima de todas estas armas de defensa que tiene Israel, país insignificante, diminuto, ¿qué más tiene? Lo importante no es que tenga esas cosas, y lo importante no es que tenga el apoyo de los Estados Unidos, no es eso lo importante. Lo importante es que Dios está por Jerusalén, Dios está por Israel, ¿o no? Y por eso todos los pueblos, así hagan todo lo que hagan, tengan a todas las confederaciones en contra, serán destruidos, serán impedidos, serán puestos en stop. Pero dice, de su Judá, ¿qué hará de su Judá? Judá será atendida. Dice, pondré mis ojos. Dice, abriré mis ojos. ¿Qué es abrir sus ojos? Por si acaso no estoy distrayéndome. No estoy solamente centrándome en los moradores de Jerusalén, de la ciudad amada. Estoy también poniendo atención en todos los judíos, en todo israelita incluso. Amén. Así será. Ahora, mis hermanos,
nuestro segundo punto, el primero veíamos que tiene que ver con que Dios obra sobrenaturalmente, pero también Dios faculta sobrenaturalmente a su pueblo. Faculta sobrenaturalmente a su pueblo. ¿Qué hace? Fíjate, dice, versículo 5, dice, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerzas los habitantes de Jerusalén en Jehová, Dios de los ejércitos, su Dios. ¿Qué vemos acá? Bueno, quedan los capitanes de Judá impresionados. De pronto los judíos se dan cuenta que la fortaleza de los habitantes de Jerusalén no son en sus fuerzas, no están actuando en sus fuerzas, viendo todos los enemigos que vienen y chocan y son destruidos. Y de pronto se dan cuenta que no son los habitantes de Jerusalén los que están realmente luchando, sino que Jehová está haciendo esto por ellos. Por eso reconocen que los habitantes de Jerusalén tienen su fortaleza en el Señor, su Dios. Ese día, hermanos, Dios librará a Israel, no solo a través de su obra directa, como estamos viendo, interviniendo sobrenaturalmente, sino que también lo hará a través de la bendición y del empoderamiento, tanto de los capitanes de Judá, como también de los habitantes de Jerusalén. Serán facultados sobrenaturalmente por Dios para defender la ciudad. Él da fuerzas al caído, no. Él alcanza las fuerzas al que no tiene. Dios promete salvar, proteger y defenderlo, no solamente a la ciudad, sino también a toda la ciudad. Y Él da fuerzas sobrenaturales a los jefes de Judá, a los jefes del pueblo, y Dios mismo vemos actuar. Eso nos causa sorpresa. Nos causa sorpresa. Pero al mismo tiempo, vamos a ir viendo los versículos 6 en adelante, dice, en aquel día pondré los capitanes de Judá como brasero de fuego. A los capitanes de Judá dice que pondrá como brasero de fuego. Comisionando. Siendo usados los capitanes de Judá, ¿no es cierto? Ahí están siendo usados, siendo delegados. ¿Qué más dice? Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerzas los habitantes de Jerusalén. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán, dice, a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén dice que será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Hace 5 años atrás, más o menos, el gobierno de los Estados Unidos decidió poner una embajada, a través del periodo anterior del presidente Trump, poner su embajada en Jerusalén. Todo el mundo saltó, todo el mundo dijo, no, ¿por qué vas a hacer eso? Bueno, todos tendrán que reconocer que la ciudad del Señor será siempre su ciudad. Y lo vemos actuar a través de los diferentes actores, en este caso tanto los capitanes como el pueblo, los habitantes de Jerusalén como el pueblo, siendo usados para su propósito, para el propósito que Jerusalén una vez más vuelva a evidenciar quién es y quién está por ellos, quién está por esta ciudad, quién está por Israel, quién está por Judá, porque son pueblos del mismo Dios. Ahora, aquí hay algo que tengo que recalcar. Y a pesar de la debilidad militar o política que puede aparentar, la supervivencia de Jerusalén no depende
de su propia fuerza. Depende del poder soberano y protector de su Dios, del mismo Dios nuestro. Su valor es determinado por el centro de la intervención divina en la historia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Ahora, no quiero centrarme en los detalles que vemos a continuación, los versículos del 6 al 9, pero sí quiero ahora entrar al versículo 10 y a mi último punto, que es lo que creo que para nosotros como iglesia nos debe interesar un poco más. Y es el título, además, del mensaje. El tercer punto consiste en el lamento por aquel que fue traspasado. El lamento por aquel que fue traspasado. Dice Zacarías 2:10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Fíjate, hermano. ¿Quién hará esto? Esto es lo importante. Derramaré. ¿Quién derrama? Dios, Jehová, precisamente, Él es el que derrama. Esto es un clímax emocional elevado y además creo que es algo, y el capítulo va a referirnos a algo mucho más teológico que nosotros podemos sacar de aquí. Después que Dios haya salvado Jerusalén, Él dice que derramará un don espiritual especial. ¿Qué cosa? Son espíritu de gracia y de oración. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Espíritu de gracia y de oración. Dios capacitará a su pueblo con el deseo y la habilidad de buscarlo verdaderamente con un corazón humillado, con un corazón contrito y un espíritu quebrantado delante de Él, lo cual no será desechado, porque viene ¿de quién? Viene de Él mismo. Esto es algo que no ha ocurrido siempre, hermanos. Tú le quieres compartir a un judío, el judío te va a decir, y es más, si quieres sacar una piedra, va a sacar una piedra, hermano. Pero dice que Dios derramará en ese tiempo un derramamiento especial de su espíritu de gracia. Mira, hermano, va a ser un tiempo maravilloso. El pastor Peña nos dijo el primer miércoles, el miércoles, hablando de estos eventos escatológicos, que sí, es cierto, hay muchos judíos que se han arrepentido y creen en el Salvador, es decir, son judíos mesiánicos. Y él decía, cuando compartimos con ellos, cuando ellos se entregan a Cristo, cuando reciben a Cristo como Señor y Salvador, decía, quedan impactados. Dice, que dicen, ahí estaba, el Mesías ya vino, porque ellos tienen la esperanza de que todavía el Mesías aún no ha venido, vendrá así. Algo así como cuando a ti te dijeron que si todo estaba perdido, la mala noticia, si todo estaba perdido para ti, ya no había solución. Y cuando te dijeron la buena noticia, Cristo es la solución para tu vida, Cristo te va a dar propósito a tu vida, ¿qué ocurrió ahí? Hubo un derramamiento de espíritu de gracia sobre ti, para que reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador, tal como va a ocurrir en este evento, hermanos. Habrá un derramamiento de espíritu de gracia y además de oración, lo cual no lo ha habido jamás en la historia.
Y eso será impactante, porque hasta ahora, si hablamos del pueblo judío, es un pueblo duro, es un pueblo religioso, sí, es un pueblo donde todas las demás, en Jerusalén hablando, todas las demás religiones, vemos que nacen aquí, pero nacen con sus dogmas, nacen con sus imposiciones, así. Pero cuando viene el Señor, dice que va a derramar espíritu de gracia y de oración, una humillación total, hermano, de este pueblo. ¿Qué es lo que va a causar eso? Nosotros conocemos que esto viene tras un arrepentimiento genuino y sincero. ¿Por qué? El pasaje dice, mirarán a mí. ¿Quién es ese mí? Jesús, a quien traspasaron. Y además, posteriormente, eso va a causar, dice, harán duelo por él como duelo por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Habrá duelo. Ese espíritu de duelo habrá. ¿Quién es aquel que han de mirar? Es el mismo orador. No es Zacarías. Es el mismo que está inspirando su palabra. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Él es el que dice, mirarán a mí. ¿Quién es el traspasado? Porque aquí habla de traspasado. Hace un giro ahí, ¿no es cierto? El Señor se identifica con el traspasado. Es una de las declaraciones que hace referencia a la naturaleza divina del Mesías. La persona a quien traspasaron es Jesús. Y es alguien que tiene precisamente su misma naturaleza. El pastor Guillermo leía Juan, capítulo 20, donde Tomás, que no había estado cuando se les apareció Jesús, habiendo resucitado a los otros, y él dijo, yo no creeré si no toco, ¿qué cosa? Las heridas que traspasaron su cuerpo, los clavos en sus manos, y además si no meto mi mano en su costado, a quien traspasaron. ¿Qué le dijo Jesús? Terminaron, dijo Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Tú has visto al traspasado? ¿Tú has visto el traspasado? Sí, pastor, un crucifijo allá. Ese no es el traspasado. Esa es una figura. Esa es una estatua. Pero nosotros no hemos visto el traspasado. Por eso la misma palabra del Señor para nosotros calza. Bienaventurados los que no vieron, los que no actuaron como Tomás y creyeron. Hermano, algo así va a ocurrir en Jerusalén. ¿Qué hace Tomás? ¿Qué hace Tomás cuando dice, mira las heridas de mis manos? Toca, pon aquí tu dedo. ¿Qué hace Tomás? Cae rendido ante su Dios y le dice, Señor mío, ¿qué cosa más? Dios mío, reconociendo la divinidad. Y es lo que aquí este pueblo va a hacer lo mismo. Va a hacer lo mismo cuando venga el Señor y se muestre. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Muestra la naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre después? El duelo, el luto. Es un duelo profundo, personal. ¿No es cierto? Comparado como el que se duele o se enluta tras la pérdida de un
primogénito, lo cual no hay palabra para describir, por supuesto, ¿no? Cuando un niño pierde a sus padres, ¿qué se le llama? Huérfanos. Cuando un esposo o un cónyuge pierde al otro, ¿qué se le llama? Viudo. Pero cuando una madre o un padre pierde a su hijo, ¿cómo se le llama? No tiene nombre. Ese dolor indescriptible va a estar pasando este pueblo. ¿Pero por qué? Porque ahora se dieron cuenta que durante tanto tiempo de la historia de Israel, habían siempre rechazado a su Mesías traspasado. Tendrán dolor, tendrán arrepentimiento. Y yo creo, hermanos, que será un momento indescriptible. Pero es precisamente ese momento donde Dios es glorificado, ¿o no? Donde su Dios es glorificado. Quizás el Señor también nos llevó hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de Zacarías, pero casi es la misma historia, hermanos. Casi es la misma historia nuestra. Durante mucho tiempo hemos sido las personas que hemos rechazado. ¿Cuántas veces rechazaste tú a Cristo? Hermano, yo así me encontraba una vez, me invitaban a un culto, vez tras vez iba, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Una vez, 2 veces, 3 veces, las 4 veces, a la 4ª vez, no sé ni cómo fue, no sé si fue yo o fue, como dice Pablo, no sé si fue mi carne o fue en espíritu, no lo sé, pero estaba en esa silla, me invitaron a pasar al frente. Yo no quería, pero si tú que has experimentado tu conversión genuina y verdadera, sabes a qué me estoy refiriendo. Y si no, hermano, también puedes estar de repente siendo una persona religiosa, como todo israelita, como todo judío. Pero si el Señor quiere hablarte, vas a mirar al traspasado y vas a asombrarte de lo que Él es, porque sus heridas no fueron precisamente como, yo soy el sacrificado aquí. No. Sus heridas muestran una mayor profundidad de amor. Están ahí para ti. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos, con este pueblo que durante tanto tiempo tuvo que vivir separado de su Señor. Y vemos, hermanos, que el lamento será por separado, de una manera personal, pero todos estarán lamentando. Porque habla el texto, dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle del Meguido. Esa es la comparación, ¿no?, de la batalla de Armagedón. Y dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Cada linaje aparte. Imagínate, ustedes han venido acá, de repente son esposos, de repente padres e hijos. Pero el Señor va a hacer que el lamento sea los padres para acá, o los esposos para acá, las esposas para acá, los padres para acá, los hijos para acá. Y ahí habrá, dice, cada uno en su ubicación, en su lugar donde esté, habrá gran lamento. Y hace la referencia, ¿no? David, ¿no? Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David, es decir, el linaje real, las personas importantes,
Lo harán aparte, con sus esposas, con sus familias, aparte, todos. Pero todos estarán lamentando, todos estarán llorando. También hace referencia a los descendientes de la casa de Natán y sus mujeres, los descendientes de la casa de Leví, la parte religiosa, los que tanto cuidaban el templo, los que tanto velaban por su templo. Estarán todos en lamentación, pero de una manera separada. Pues de por sí, y ese por sí es separado. Hermano, esto es lo que estará ocurriendo, pero el propósito es bueno en realidad. Lo que está haciendo el Señor aquí es algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está obrando en limpieza y está obrando en sanidad para este pueblo. Tal igual como hace el Señor en nuestras vidas. El Señor ha obrado de esa manera porque quizás nos llevó a humillarnos a un punto tal y veíamos al traspasado. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? No solamente que ahora te congregas. No solamente es eso, ese no es el resultado. El resultado que tienes ahora un corazón regenerado, el resultado que ahora tienes una comunión cercana con tu Señor, ¿o no es así? Eso es el resultado. Por eso es algo bueno, por eso es algo agradable lo que el Señor estaba haciendo. Sí, estaba provocando un lamento, un tiempo de luto, pero el Señor cuando lo hace de una manera tal para que nosotros podamos darnos cuenta que el Señor está ahí para amarnos. Está mostrando su gracia, está mostrando su perdón, su amor, su misericordia. Si no fuera el Señor así, hermano, Israel, ni nosotros estaríamos ya hechos polvo o ceniza, ¿sí o no? Pero porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es grande, entonces aún sigue derramando de su gracia, de su espíritu de gracia, de su espíritu de oración. Por eso que aún aquí en San Juan, hay una iglesia que ora, hay una iglesia que sigue recibiendo de su espíritu de gracia. ¿O no es así, hermano? Por eso queremos darle la gloria a Dios. Porque si eso ya lo hizo con nosotros, y aún Israel, Judá, Jerusalén, será atendida posteriormente, porque todo tiene su tiempo para el Señor. Y nosotros ya lo percibimos eso. Hermano, tú debes sentirte contento, gozoso. ¿Qué causa las heridas del traspasado en ti? ¿Asombro? ¿Asombro? ¿Serio, hermanos? ¿Te asombra lo que Cristo hizo en la cruz? Hermanos, si esa es nuestra condición ahora de estar asombrados eternamente, ¿por qué entonces a veces nos permitimos algunas cosas hacer como hijos de Dios, como el pueblo escogido de Dios, como el pueblo por el cual siempre Dios está? Sí, porque Él ha prometido estar contigo siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos damos ciertas libertades nosotros? Como para decir, bueno, ya me perdonará Dios, ya me limpiará Dios. No, mi hermano, la limpieza ya ocurrió. Ahora depende de ti que tú de esa habitación que le has permitido tener, le hagas realmente habitable. No pongas más basura en la habitación de tu Señor, de tu Rey, por favor. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres hacer ese compromiso? Vamos a ir a eso. Concluimos. Zacarías 12 no solo profetiza la supervivencia física de Jerusalén, sino que anticipa una revolución espiritual mucho más grande. La verdadera seguridad y limpieza vendrán cuando Israel, y por extensión a todos los creyentes, miren con fe y arrepentimiento al Mesías transparado. No viene por otra cosa. El poder de Dios se manifiesta
en la protección de su pueblo, pero la sanidad de su alma se encuentra en el sacrificio expiatorio y únicamente en el sacrificio expiatorio de quien fue herido por sus pecados, el Mesías, Jesucristo. Si tú quieres, hermano, vivir una vida digna del Señor, tal como vemos que a partir de ese entonces Israel, Judá, Jerusalén empezarán a vivir algo distinto, tú ya lo has propuesto eso en tu corazón, ya tienes eso como convicción. Si no, hoy día puedes hacer ese compromiso con el Señor. Y tú, hermano o amigo que vienes por primera vez, quizá puedas estar actuando como Jonás. Perdón, como Tomás. Mira al traspasado y reconoce al Señor hecho carne, a Jesucristo. Está en ti el que puedas hoy aceptarlo como Señor y Salvador. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Veo, Señor, cuán bueno, cuán misericordioso, cuán grande es tu amor, Señor, para con tu pueblo, con aquel pueblo que tú escogiste, un pueblo insignificante, un pueblo que vez tras vez has tratado de llamarlo al arrepentimiento, a que reconozcan al Mesías, al traspasado. Un pueblo al que tú te mostraste como el Dios soberano y evidencia en abundancia hay de ello. Un pueblo que tú decidiste protegerlo, decidiste preservarlo sobrenaturalmente, pero también delegando a los gobernantes, a sus líderes, un pueblo donde tú provocarás, Señor, lamentación, tras mostrar al traspasado, tras mostrar a Jesucristo, al cual siempre rechazaron, pero que ahí serán abiertos sus ojos y habrá grande lamentación por lo acontecido, pero será con el propósito, Señor, de que sea un pueblo de ahora en adelante que adore, un pueblo que viva de una manera santa, de una manera limpia delante de ti. Señor, ahora nos ubicamos como iglesia. También somos ese pueblo. Pueblo que ya no tenía esperanza. Que a pesar, Señor, de que conocíamos entre comillas a Dios y sabíamos, Señor, de que incluso nuestra vida no era producto de la casualidad, pero nos tuviste que llevar, Señor, a una situación difícil porque creo que no entendemos
a primera instancia, cómo te vas mostrando, siendo Dios creador, proveedor, sustentador de nuestra vida. Pero nosotros quisimos hacer lo malo, lo nuestro, y reconocer, Señor, que no necesitábamos de nada más. Pero luego viniste, Señor, a nuestras vidas, nos rescataste, nos mostraste al traspasado, nos mostraste a Jesucristo. Desde ahí todo cambió, Señor. Desde ahí todo es diferente, todo es distinto, Señor. Has prometido guardarnos de todo mal, de todo peligro. Has prometido estar con nosotros siempre, eternamente. Has prometido como Dios Padre, has prometido como Dios Hijo, has prometido como Espíritu Santo, que ahora más que nunca habita en nuestros cuerpos, lo cual es templo del Espíritu Santo, dice tu palabra, Señor. ¿Qué más seguridad podemos tener de ello, Señor? Ahora queremos vivir asombrados. Queremos vivir en comunión, queremos vivir manteniendo nuestra pureza, nuestra limpieza. Tu iglesia, Señor, guardarás y cuidarás para que, Señor, no vaya más allá de los límites que tú has establecido para nosotros, tus hijos, Señor. Queremos vivirlo de esa manera. Ayúdanos, Señor, cuando nos veamos tentados. Ayúdanos a levantarnos cuando incluso pequemos. Ayuda a nuestro arrepentimiento a volver hacia ti, Señor. No permitas, Señor, que nuestros corazones sean endurecidos. No permitas eso, Señor. Permite más bien que al mirarte podamos, Señor, verte lo mucho que te fallamos, lo mucho que pecamos contra ti, lo mucho que somos rebeldes, Señor. Tu palabra dice: porque al que se humilla será enaltecido. Porque tú, aquel que con corazón humilde y espíritu quebrantado viene delante de ti, tú no lo desechas, Señor. Mas miras de lejos al altivo. Por eso yo no quiero tener un corazón altivo. Yo quiero tener un corazón humilde. Dame siempre un corazón humilde, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo también estás derramando de ese mismo espíritu de gracia y de oración en tu iglesia, para que te busquemos con denuedo, para que miremos siempre a la cruz, al traspasado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque una vez más la demanda sigue latente, Señor. Mirarán a mí, regresen a mí. Y hoy también queremos hacer ese compromiso, Señor. No solo de regresar a ti, sino también de mirarte a ti y vivir para ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por estar aquí. Gracias por hablarnos, Señor. En el nombre preciado de nuestro Salvador, del traspasado. Amén. Amén. Amén.